Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Nos encontramos otra vez en este espacio virtual de la Sociedad Peruana de Filosofía. Reciban un cordial saludo del presidente de la sociedad, Rubén Quiroz Ávila, de la Junta Directiva, gracias a quienes estos eventos son posibles. Esta noche estamos reunidos para un evento importante. Tenemos una conferencia titulada Pensamiento crítico para una segunda emancipación, a cargo de Abdiel Rodríguez Reyes, de la Universidad de Panamá. Vamos a mencionar un poco de su biodata. Abdiel Rodríguez Reyes es profesor del Departamento de Filosofía e investigador en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Panamá. Estudió en la Universidad de Panamá y la Universidad del País Vasco, UPV-EHU. Realizó una pasantía de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en la UNAM. Es presidente de la Asociación Centroamericana de Filosofía durante los años 2017-2018. Director de la revista Filosofía y Sociedad y de Filosofía de la Liberación. Ha publicado los siguientes libros: Los espíritus contrapuestos, Maquiavelo y lo clásico, 2018, y junto a Miguel Montiel Guevara compiló y editó El pensamiento crítico de Ricard Soler, 2019. Además, Abdiel Rodríguez acaba de publicar hace muy poco el libro Pensamiento crítico, ensayos sobre filosofía de la liberación y decolonialidad, publicado a través de la editorial Heraldos Editores. Muy bien, de esa manera vamos a comenzar la conferencia. Te damos el pase, Abdiel. Bienvenido. Ok, buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer esta invitación a la Sociedad Peruana de Filosofía que me brinda este espacio para reflexionar sobre un tema muy pertinente en este contexto del Bicentenario. Y el tema es, como ya se señaló, es el pensamiento crítico para una segunda emancipación. Ese es el tema que nos convida hoy a reflexionar. En ese sentido, quiero decir que voy a tratar dos temas que están implícitos en el título. Por un lado está la cuestión del pensamiento crítico y por otro, el tema de la emancipación. Como decía, en esta coyuntura que estamos en muchos de nuestros países, como el caso desde el que hablo, Panamá, que estamos conmemorando el bicentenario de la independencia de España. Entonces, ambos temas, tanto lo del pensamiento crítico como el de la segunda emancipación, cobran significativa relevancia más allá de la coyuntura, del cual muchas veces somos víctimas porque todo lo queremos breve, todo lo queremos que sea acelerado. Entonces, la reflexión crítica en ese sentido, ante esa aceleración social en esta modernidad tardía, muchas veces la reflexión crítica es víctima porque no se brinda los espacios y tampoco hay el interés, diríamos que, por reflexionar a profundidad los temas que nos interpelen, que nos interpelan como sujetos y como sociedad. Entonces, quiero partir con lo primero, pues. Y aquí nosotros entendemos también la cuestión de pensamiento crítico como un discurso crítico, como lo plantea Bolívar Echeverría. Ya veremos en qué consiste esto de discurso crítico,
a partir de su obra clásica, que es este texto, El discurso crítico de Marx, que es un texto importante del corpus de Echeverría. Entonces, aquí entendemos también discurso crítico también como pensamiento crítico, pero esto entendido como transformación a la buena usanza de la tradición marxista. Es decir, hay pensamiento crítico, hay discurso crítico, pero este tiene que entenderse como transformación. Este discurso crítico y de transformación que subsumimos es siguiendo también a otro filósofo, también radicado en México, como también estuvo Bolívar Echeverría, radicado en México. Me refiero a Enrique Dussel, que nos plantea que hace toda una reflexión ética, filosófica y política de la liberación. En particular, en el capítulo 6 de su Ética de la Liberación. Y allí entonces esta obra que también es muy importante, la Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión, allí nos habla del principio liberación. Entonces, este pensamiento crítico que queremos esbozar aquí está en permanente movimiento y es en última instancia una crítica al orden vigente capitalista, misógino, racista, extractivista y eurocéntrico. Por lo menos, este orden vigente, por supuesto que no es natural, es histórico y por lo tanto entonces se puede transformar. Por el segundo tema, que es la cuestión de la segunda emancipación, entendemos algunas tareas pendientes, no resueltas, cuando nuestros países precisamente se independizaron de España. Esta idea de segunda emancipación no es mía, por supuesto, sino que me viene más bien de la tradición de la filosofía de la liberación, en particular de Arturo Andrés Roig y Enrique Dussel, que en los últimos años, incluso en medio de la pandemia, ha estado insistiendo en el tema referente a la segunda emancipación. Y ya, por supuesto, Arturo Andrés Roig lo había hecho con mayor anticipación que el propio Dussel. Diríamos que entonces las tareas de la segunda emancipación son en varios niveles y en distintos plazos, a corto, mediano e incluso a largo plazo. Y reflexionar sobre la segunda emancipación no necesariamente implica que tengamos que partir de cero. Creo firmemente, como dice Horacio Ceruti, ya tenemos 200 años de pensamiento filosófico nuestro americano. ¿Sí? Y a razón de eso, bueno, ha escrito ya hace algunos años este libro que también es muy importante para reflexionar crítica y filosóficamente. 200 años de pensamiento filosófico nuestro americano de Horacio Ceruti Gulbert. Entonces, es palpable que tenemos 200 años de pensamiento filosófico nuestroamericano, un pensamiento que también es crítico e interpela ese orden vigente y que no necesariamente
tenemos que decir que vamos a partir de cero, sino que ya existe una tradición de pensamiento que critica el orden vigente de 200 años también de exclusión y resistencia. E incluso podemos irnos más atrás si queremos, en tanto que nuestra historia no empezó hace 200 años, pero como tratamos de marcar este esfuerzo de reflexión que nos permite la Sociedad Peruana de Filosofía, entonces lo enmarcamos también en el contexto del Bicentenario, pues. Pero podemos incluso pensar en los últimos 500 años. Entonces, utilizamos el Bicentenario como excusa. Es decir, utilizamos esta coyuntura para pensar esta coyuntura, para pensarla críticamente. Es decir, como he señalado con el libro de Cerruti, ya contamos con un pensamiento, también con experiencias políticas concretas y de resistencia. Entonces, como decía, no se trata de empezar de cero. Y también dice el maestro Horacio Cerruti, en el texto citado, siguiendo a Arturo Andrés Roig, que reflexionar o pensar filosóficamente se trata de recomienzos. Bien, esto lo digo porque es importante señalar que hay cierto conocimiento, cierto pensamiento, a veces peca de ingenuidad, de buscar lo nuevo por lo nuevo, como si antes no se hubiese pensado. Y nosotros consideramos que es una posición ética reconocer la trayectoria y las prácticas revolucionarias de nuestro pasado. Porque son precisamente estas prácticas revolucionarias del pasado el alimento del pensamiento crítico de hoy. Bien, gran parte de nuestros países conmemoran este año la independencia de España, y si hacemos un examen nos percatamos un conjunto de tareas pendientes e injusticias irresueltas. Si bien es ampliamente conocido, nos independizamos formalmente, pero aún quedan algunas ataduras del viejo modelo monárquico y escolástico. En una reciente actividad organizada en Panamá por la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos, un politólogo, Leonardo Rey Sidnés, señalaba un aspecto importante. Y cuando digo una actividad reciente es que fue de esta misma semana. Primero él se reivindicaba como un negro cimarrón y criticaba un poco eso de la celebración del bicentenario, porque él considera que se deben cumplir con un conjunto de promesas incumplidas, tanto en el ámbito doméstico de Panamá como en el mundo. Y señalaba el ejemplo de Haití. Bueno, como todos sabemos, Haití es un ejemplo de lucha y de resistencia. Cuando triunfó la Revolución Francesa y no se le dio ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad
a los negros haitianos, bueno, entonces ellos hicieron su propia revolución y dan como origen una de las primeras repúblicas. Bueno, y como evidencia de eso, siempre es importante releer el libro de C.L.R. James, Los Jacobinos Negros. Ese libro me cambió muchísimo la forma de redimensionar la cuestión de la lucha de los negros y particularmente de los hermanos haitianos. En fin, como dice Signes, en Panamá, recuerden que estoy hablando y por eso me delimito hasta cierto punto con ejemplos de Panamá. En Panamá hay racismo porque se ha invisibilizado a lo largo de nuestra historia a los negros. La rica experiencia y resistencia de los negros es muy importante para la segunda emancipación. Y luego regresaremos sobre este mismo aspecto, ¿no? Porque la reflexión gira en torno a las experiencias y a las resistencias que alimentan el momento de la segunda emancipación. Los procesos de independencia de esa primera emancipación están en un mundo global de transición, del feudalismo al capitalismo, de afianzamiento, cuyo inicio encuentra, por supuesto, en el encubrimiento, mal llamado descubrimiento de nuestro continente, una fecha pivote, que también, como diría Gramsci, que a veces es precisamente en esos grises que se producen los monstruos, vemos que en esos grises que se dan en este afianzamiento de esa transición hacia un capitalismo en un sentido moderno, vemos que se ha ponderado preferencialmente el rol de las élites criollas, mientras que las grandes mayorías del pueblo, del arrabal, no sé si en Perú se utilice ese concepto de arrabal, sí, sino que se entiende como la periferia, pasan a un segundo plano. Este problema de exclusión no es una excepción, sino que es la regla, pues. Las élites tan pronto se independizaron, se adaptaron a los nacientes estados nacionales y estos a su vez estaban en armonía con el afianzamiento del capitalismo. Así que bien, por supuesto que había un avance en las independencias, pero estos no eran suficientes para los amplios sectores de las sociedades republicanas nacientes. Así que no había contradicción con los intereses de nuestras élites criollas blancas, preferencialmente con el espíritu de este modo de producción y relaciones sociales que tenía como centro la explotación como motor. La teoría de la dependencia explicó esto hace muchísimos años y lo explicó muy bien y nos dice que nos convertimos, o mejor dicho, afianzamos nuestra condición en sí misma de un lugar, de un espacio, primero para la extracción de metales preciosos fundamentales para la acuñación de monedas, bueno,
también por la crisis de Bizancio y viene muy a pelo que se encuentren metales preciosos para la acuñación de monedas y también luego, también para la extracción de materias primas. Hasta la actualidad, pues, en Panamá se está explotando la minería a cielo abierto y hay de muchísimos, o por lo menos varios movimientos sociales que se identifican con las luchas anti-extractivistas. Entonces, así el subdesarrollo no era una etapa, sino que era una condición en sí misma. O como señala este gran pensador negro Walter Rodney, que existe un carácter subdesarrollante de Europa con respecto a África. Eso es lo que él estudia, pero también podríamos extenderlo a ese carácter subdesarrollante de Europa hacia todos los países de la periferia. En nuestras relaciones desiguales con los países desarrollados, no es que vamos a desarrollarnos como ellos, porque la condición de subdesarrollo ya es una condición en sí misma. No es que es un paso en el cual nos vamos, luego primero nos subdesarrollamos, luego estamos en vía de desarrollo y luego nos desarrollamos. No se trata de eso, se trata de que el subdesarrollo es una condición en sí misma. Para cambiar esto, es necesario entonces cambiar esas relaciones. Y en ese sentido, la segunda emancipación tiene como imperativo plantearse esto como problema geopolítico, si se quiere, en el cual ya no podemos reproducir una relación de servidumbre con los países desarrollados. Es decir, ya no podemos y tampoco podemos augurar el desarrollo como la solución precisamente por su imposibilidad en las dinámicas de las relaciones entre países como las llevamos actualmente, en que nos ven a nuestros países como despensas de recursos naturales para ser explotados. Bien, la gasolina del capitalismo es la destrucción de la naturaleza y la explotación de la fuerza de trabajo, como también recuerden que el capital son relaciones sociales, y esas relaciones sociales que reproducen misoginia y racismo, las cuales se siguen expresando en nuestra vida cotidiana en detrimento de nuestra dignidad. Entonces, allí deviene la importancia de un pensamiento crítico para la liberación. Entonces, volvamos nuevamente a lo que nos planteábamos al inicio del discurso crítico, ya para el discurso crítico de Marx, pues lo que propone, como señalaba al inicio del discurso crítico de Marx, que es la obra de Bolívar Echeverría, ese gran filósofo radicado en México, pues que marca toda una tradición del marxismo en México, bueno, junto a los grandes marxistas, también como Adolfo Sánchez Vázquez, entre otros. Entonces, en ese texto que le mostré antes y que cito, allí hay un tema de suma relevancia para lo concerniente al contenido que le queremos dar a
a lo que es el pensamiento crítico. En el segundo epígrafe de la primera parte, se titula algo así como la definición del discurso crítico. Ya para el siglo XX, que esa mirada que nos ofrece Bolívar Echeverría, lo podemos utilizar como un lente para mirar retrospectivamente nuestra realidad histórica. Él nos advierte que a la hora de pensar, es decir, de estructurar una reflexión con intención crítica, muchas veces se asumieron posiciones positivistas. Sin advertir, nos dice Bolívar Echeverría, que muchas veces el positivismo era respetuoso con el orden establecido. Ahora bien, sabemos que muchas veces se piensa, incluso en Panamá, creo que también esa misma interpretación lo podríamos encontrar en Ricardo Soler, que hay un carácter revolucionario del positivismo con respecto a la escolástica, como también Marx y Engels en el manifiesto, si no recuerdo mal, hablaba del carácter revolucionario de la burguesía. Pero esto hay que aclararlo, pues. Porque ni el positivismo ni la burguesía son revolucionarios en el orden marxista, es decir, en la transformación del orden vigente. La revolución de la burguesía es por acelerar a través de los avances tecnológicos los modos de producción, y en ese sentido es revolucionaria. Y también con respecto al positivismo. El positivismo supone una revolución por el surgimiento de conceptos como el de factibilidad del conocimiento, es decir, que se requiere de una evidencia empírica para validar el conocimiento. Y así, en ese sentido, ya el dogma de la Iglesia no era un criterio de verdad para la ciencia, sino que era lo fáctico, pues. Eso lo vemos presente en los grandes positivistas, como el caso de Panamá, Justo Arosemena, que habla de la factología. Pero lo cierto es la imposibilidad de una revolución incluyente y democrática con ese positivismo. Así lo entiende Bolívar Echeverría, por la complacencia y tampoco podríamos esperar una revolución de la burguesía, porque ellos tienen otros intereses que no son los intereses de la clase trabajadora. Entonces, son revolucionarios, pero no revolucionarios para una revolución democrática que incluya a la clase trabajadora. No se puede hacer una imbricación pensando imparcialmente, inocentemente, si no tomamos partido por un pensamiento revolucionario. El pensamiento burgués y positivista, hablando en los términos del gran maestro Bolívar Echeverría, nos invita, también este maestro, nos invita más bien a interiorizar la tradición marxista. Y eso implica la interiorización de esa tradición que tiene como elemento central el tema de la revolución.
de la teoría de la revolución. Eso quiere decir la participación de la teoría en la revolución. Es decir, que la revolución también requiere de una teoría, y cuando la teoría participa en la revolución, entonces también se da paso a una teoría sobre la revolución, que eso también requiere trabajarse. Cuyo sujeto histórico no sea complaciente, sino anticapitalista, revolucionario y proletario. Para terminar con este punto de Echeverría, también él nos señala las disyuntivas cuando el discurso crítico se desvía hacia el reformismo, y aquí vemos la radicalidad de Echeverría, porque él considera un desvío del discurso crítico cuando éste se torna reformista o utopista. Es decir, que él se mantiene firme en la idea de la revolución. En fin, nos dice el mismo Echeverría dos ideas que creo que son fundamentales en esto, en esto del pensamiento crítico para una segunda emancipación. Es el tema de la independencia organizativa. Independencia organizativa, ese es el planteamiento de él. Que para que sea posible una revolución, se necesita una independencia organizativa. Es decir, que en los procesos políticos de la actualidad, si no tenemos independencia organizativa y lo que existen son movimientos o personas individuales que dependen mucho de la burguesía o de los grupos de poder económico, no vamos a lograr ningún tipo de revolución, sino que necesitamos esa independencia organizativa. Y también nos plantea el maestro Bolívar Echeverría el tema de la radicalidad programática, que también es importante siempre tener un programa político de lucha. Bueno, no hay que ser trotskista para pensar en la necesidad y en la utilidad de un programa. Y Bolívar nos dice, bueno, la radicalidad programática es necesario para la teoría sobre la revolución. Y esto es parte entonces de lo que nosotros consideramos que debe ser el contenido de esa segunda emancipación. Bien, también mencionábamos al inicio el tema del principio liberación, que eso está contenido en la ética de la liberación de Dussel. Allí también encontramos algunos componentes de singular importancia para el contenido del pensamiento crítico que queremos esbozar aquí. Como es de su conocimiento, o si no lo es, bueno, la ética de la liberación, esa ética que nos propone Dussel, tiene como tema central la reproducción de la vida. En síntesis, esa ética de Dussel, la ética de la liberación, es una ética de la vida. Además, nos dice Dussel que son las víctimas, cuando irrumpen en la historia, las que crean lo nuevo. No son las élites criollas que participaron en la independencia y se beneficiaron de eso como no podría ser de otra forma, sino que son aquellas víctimas excluidas, que son esas élites letradas quienes llevan a cabo sus intereses, que no son los intereses del arrabal, quienes, si bien es cierto, esos intereses
de la élite no reñían en primera instancia con ese surgimiento de la aventura republicana que alumbraba en la independencia, pero que esos ideales que se vendían en esa aventura republicana, en concreto no llegó a todos y todas. Si bien nos independizamos, todavía había prácticas esclavizadoras. Hasta hoy vemos la discriminación y la victimización de negros y negras, y también de indígenas. No es decir, no es una cuestión del pasado. Y la mujer, en el caso panameño, tuvo que esperar hasta mediados del siglo pasado para liberarse y tener el derecho, por lo menos, al sufragio, y así empezar a romper esas cadenas estructurales del patriarcado que aún persisten. De tal forma, el tema de la liberación de las víctimas siguió siendo un tema vigente, incluso posterior a la independencia y hasta el presente de nuestros días. No podemos dejar pasar por alto que sí hay avances, por supuesto. Sería incluso ingenuo pensar que no hubo avances. Y hubo avances también desde una condición de negación, tanto el movimiento afro como el movimiento feminista hasta la actualidad han dado pasos importantes. De eso no hay, o hay poca duda. Pero en esta coyuntura histórica también es importante seguir bregando en la dirección correcta, ya que no podemos conformarnos con lo dado, ni tampoco conformarnos con lo menos peor. El principio liberación que nos plantea Dussel también está pensado como praxis. Bueno, sí, en el sentido gramsciano. Desde una razón material, porque esa ética de Dussel, esa ética de la liberación, ya es la ética de un Dussel marxista, que no es la misma, que no es idénticamente la ética, la primera ética de Dussel que escribió en los 70, sino que es una ética con una carga materialista que le viene de Marx. Entonces, como les decía, es una ética de la vida, es una ética de la factibilidad del horizonte de la vida. Esto último es de muchísima relevancia y también requiere trabajarse más aún, porque en la ética de la liberación, Dussel habla de la vida humana, y eso supone un problema si hacemos una lectura desde cierto antropocentrismo moderno, porque le estaríamos restando importancia al entorno natural, a la naturaleza, a las demás especies. Estamos claros que en Dussel no hay necesariamente un antropocentrismo moderno, pero una lectura ingenua sí nos puede llevar a eso. Es en este momento en que también, en este planteamiento de que hay que ir más allá de un antropocentrismo moderno que enfoca todo solamente en la vida humana, sino que hay que pensar como un todo, pues la naturaleza como un todo. Entonces, con respecto a la destrucción de la naturaleza, lo que vemos es la reproducción de la racionalidad instrumental del capitalismo, que aunado con las relaciones sociales
del capitalismo, es decir, entendido el capitalismo como relaciones sociales en las cuales existen sistemáticamente exclusión y discriminación. Por supuesto, en este marco social que vivimos en una sociedad estrictamente capitalista. Entonces, en esta reproducción de ese modo de producción, se va destruyendo todo a su paso, es decir, se destruye la Pachamama, o como dice el Papa Francisco, se destruye la casa común, y esto ya lo dicen, ya no es una novedad de izquierdistas, cabeza caliente, sino que, bueno, eso ya lo dicen todos los organismos internacionales y hasta la joven beligerante Greta Thunberg, es decir, que ya es algo ampliamente aceptado, que hay una destrucción de nuestra naturaleza. Pero bueno, eso ya lo habían advertido hace varios años, varias décadas, desde el Club de Roma, pues, cuando habla de los límites del crecimiento. Pero es también desde el seno de Europa, con el informe Brundtland, que también entonces emerge el discurso de la sostenibilidad. El discurso de que, bueno, se puede seguir creciendo, pero de forma sostenible. Y en ese sentido estaba un poco en confrontación con los límites del crecimiento, que eran los planteamientos del Club de Roma. Entonces, esa idea que diríamos que ganó terreno y que todavía se habla como una panacea, la cuestión, el discurso de la sostenibilidad, entonces se siguió acumulando a razón de seguir explotando a la naturaleza. Entonces, bueno, esta racionalidad era precisamente para instrumentalizar a la naturaleza como un valor de cambio. Bueno, para ir terminando y quizás no abordé todos los temas que quería, también tenemos que decir que sí, somos una sociedad consumista de energía y de mercancías, pero también es cierto que eso responde a un proceso de fetiche, pues, de convertir todo en un fetiche, de lo que habla Marx, del fetiche de la mercancía. No es que nosotros somos, antes de nacer, consumistas. Es que es este modo de producción que es fetichista, pues. Y este modo de producción es histórico, pero no es la única forma de estar en el mundo. Por lo tanto, siempre se está abierto a otras alternativas y a otras por crear a partir de nuestras experiencias. Y que hay que crear, hay que diseñar y pensar algo distinto a partir de las experiencias emancipatorias que existen, pues. Bueno, creo que para terminar, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que decir que, bueno, también es importante pensar, he dedicado quizás, he mencionado el tema de las mujeres, de las luchas y la resistencia de los negros, pero también en la misma dimensión es importante la cuestión de los indígenas. O prefiero usar la frase del maestro Aristides Trupana, los pueblos aurorales. En un reciente seminario que organizamos en la Universidad de Panamá, dedicamos una sesión a este tema y el compañero Artinelio Hernández reflexionaba al respecto de la discriminación que sufren estos pueblos, pero no como una cuestión de ahora,
ni tampoco como una cuestión que se haya acabado, sino que surge desde la propia construcción del concepto indio con una carga negativa, es decir, como una negación de lo europeo. Por eso es que había que bautizarlo. Bueno, pero esa ya es otra historia. Entonces son todas estas experiencias de resistencias y de prácticas liberadoras las que alimentan nuestro discurso crítico, aunado también con las propuestas tanto de discurso crítico de Bolívar Echeverría como del principio de liberación de Enrique Dussel, que le dan mayor contenido a nuestra propuesta de pensamiento crítico. Entonces, para concluir, la segunda emancipación es romper con las cadenas de la colonialidad, del patriarcado, del extractivismo, plantearnos eso más allá de esa oleada de primera emancipación, con sus logros, pero también con sus claroscuros, también con sus límites, porque representa un paso importante reflexionar sobre estos aspectos, y estos aspectos no se afirman en la soledad de una reflexión individual, sino en la comunidad de reflexión crítica y de liberación necesaria para otro mundo mejor, con mayor participación de la realidad de nuestra diversidad y no solo bajo la égida de un solo sector. Para eso creo que tiene alguna utilidad el pensamiento crítico en la actual coyuntura. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Gracias, estimado Abdiel, por la conferencia de esta noche titulada Pensamiento crítico para una segunda emancipación. Abdiel, vamos con algunas preguntas para como una segunda parte de esta conferencia. Hay una que me parece muy importante porque en el transcurso de tu exposición nos has hablado del concepto de subdesarrollo, ¿no? En el imaginario común se suele creer que el subdesarrollo es una etapa, como bien lo has mencionado. Sin embargo, tú has mencionado que no es una etapa, sino que es una condición más bien. Y esto es bien importante comprenderlo para saber que nosotros lejanamente, casi, por no decir imposible, que vamos a lograr un estatus de desarrollo, un momento de desarrollo, una etapa de desarrollo, si es que seguimos las recetas que nos vienen desde el extranjero, desde Europa, desde las grandes potencias. Quisiéramos que nos cuentes cómo así descubrimos que el subdesarrollo es una condición y no una etapa. ¿Desde qué marco teórico? ¿En qué contexto? ¿Qué autores han tratado del tema? No sé, que nos puedas dar un poquito más de luces sobre el tema. Sí, brevemente, creo que ese marco teórico es el marco teórico de la teoría de la dependencia, pues. Y yo creo que incluso con Enrique Fernández Cardoso y Enzo Faleto ya está esa idea, pues. Pero también se ve, también con mayor, también yo lo veo con mayor claridad en Franz Hinkelamer, en los textos que él escribió para la fecha, pues, en la década del 70. Esas eran las discusiones de la década del 70, en la cual, bueno, está claro que estamos subdesarrollados porque jugamos un papel en esa condición. No es que vamos a estar desarrollados
después vamos a estar en vías de desarrollo y después nos vamos a desarrollar. Y que eso es lo que habitualmente se entiende, como bien señala, pues. Y por ejemplo, Panamá tiene, yo no sé, toda la vida en vías de desarrollo y nunca se desarrolla. Y eso ejemplifica bien porque es una condición en sí misma que juega un papel en lo que Immanuel Wallerstein habla del sistema mundo. Entonces lo preocupante es que, bueno, nosotros hemos leído la teoría de la dependencia y tenemos cierta conciencia de esa lectura, ¿no? Porque puede haber otra lectura también de la teoría de la dependencia, y también hay otras perspectivas interesantes, más recientes, como las de Claudio Katz, pero el punto es que, ¿por qué eso pasó desapercibido, pues? Y lo que predomina es la idea de que queremos más desarrollo, queremos más progreso, y eso es lo que se vende en nuestros medios de comunicación. Bueno, el caso que mejor conozco por razones obvias, que es el de Panamá, pero en gran parte de los países de nuestra región. Entonces yo creo que el marco teórico que me ayuda y que nos puede ayudar a pensar el tema del subdesarrollo es el de la teoría de la dependencia, es el primer texto ese de Cardoso y de Faleto, y también el de Frank Sinkramer, creo que se llama Dialéctica del Desarrollo, del Subdesarrollo, no recuerdo bien porque es un texto de la época también de los 70, pues es lo que se estaba discutiendo en los 70. Y lo preocupante es porque todavía no hemos asumido una posición al respecto, pues, porque predominan los discursos del progreso y del desarrollo, bueno, ahora con las COP del desarrollo sostenible, pero al final eso nos lleva al mismo camino de lo que Franz Hinkelhammer habla del suicidio colectivo. Bueno, más recientemente habla del suicidio colectivo. Y parece que todo nos conduce a eso, pues. Hace poco leí una noticia que, bueno, Jeff Bezos con su proyecto fue al espacio. Y entonces hace poco estaba diciendo que la Tierra, el planeta Tierra, iba a ser como un gran parque y que los humanos íbamos a vivir en el espacio y que veníamos a visitar a la Tierra como si fuese un parque, pero en el cual no se podía vivir. Entonces ya uno antes decía, bueno, estas son reflexiones de un millonario, pero no, ya empíricamente él ha ido al espacio, tiene proyectos con miles de millones de dólares en función de ese proyecto, y entonces ya vemos que no es solamente por lo menos una cuestión abstracta. Cuando pase o si eso realmente es factible, bueno, eso sí, no sé, pues escapa de mis capacidades de reflexión, pero sí vemos ya que parece que todo está encaminado en que ya hemos dado pasos irreversibles en la destrucción de nuestro planeta, pues. Gracias, Abdiel. Abdiel, hemos escuchado que a lo largo de tu ponencia has mencionado dos autores que parece que son sumamente relevantes para ti, para el pensamiento crítico en general, que es Bolívar Echeverría y Enrique Dussel. Mi pregunta es si es que existen otros autores, de repente panameños, ¿no? De repente también peruanos, que te hayan servido para tus reflexiones teórico-críticas. Sí, bueno, por supuesto que Perú ha dado, como es pero como no hay tiempo para hablar de todos, pero por supuesto Aníbal Quijano, que es un compañero también de la sociedad, que es Segundo Montoya, ha escrito un reciente libro muy sugerente e importante, y que también ganó un premio, el premio de Alas sobre ensayo sobre Aníbal Quijano. Bueno, Aníbal Quijano también en alguna parte de mi exposición mencioné el concepto de colonialidad, en que Aníbal Quijano es una figura central en el pensamiento crítico latinoamericano. Y también Augusto Salazar Bondi, también trabajado muy por Joel Rojas, que también lo conoces, que conoce muy bien a Augusto Salazar Bondi.
Bueno, cuando él hablaba de un poco de la condición de dominación que no permitía entonces la liberación, y que esa idea de su libro, si existe una filosofía o no en América Latina, fue fundamental para toda la filosofía de la liberación. Es decir, sin Augusto Salazar Bondy no hubiese sido posible eh, la filosofía, los avances de la filosofía de la liberación. Y bueno, también en el caso panameño tenemos a un pensador que se llama Ricardo de Soler, que también era muy buen amigo de, de, de Augusto Salazar Bondy. Y también en el caso panameño tenemos este libro de un sociólogo que se llama Olmedo Beluche, de la Universidad de Panamá, que ha escrito un libro, Independencia Hispanoamericana y Lucha de Clases, que quizá más adelante, no sé si hay posibilidad, podamos hacer una presentación de este libro, porque es un libro muy importante para entender todos los procesos de independencia hispanoamericana a partir de una perspectiva marxista de la lucha de clases. Y bueno, todas esas lecturas uno las va haciendo, pero no hay tiempo para abordar todas, pues, y por eso me he enfocado en Bolívar Echeverría y Enrique Dussel, pero no quiere decir que sean los únicos. Claro, gracias, Abriel. Eh, Lanzo una pregunta un poco más general, abierta, para que puedas de repente exponer algunos puntos que crees que son necesarios. Es el futuro de la sociedad con el capitalismo. Y ya hace un rato nos habías mencionado, y en reiteradas ocasiones, el tema del peligro por el que estamos pasando como planeta. Y me pareció también importante que hayas mencionado que esto va más allá de las ideologías, ¿verdad? Va más allá de las izquierdas, va más allá de las derechas. Eh, eh, Hay una realidad concreta, material. Estamos destruyendo el planeta, ¿verdad? Frente a eso, ¿cuáles son tus reflexiones sobre nuestra sociedad con el capitalismo? ¿Hacia dónde va el capitalismo? ¿Se está agudizando el capitalismo? ¿Estamos llegando a un fin, a un final dentro de poco tiempo, ¿verdad? Tú, Sí, tú, ajá, ¿me decía? estaba apagado tu micrófono, ya está encendido. Bien, como bien señalas que la cuestión de las ideologías de izquierda o derecha, el problema está en que podemos ser de izquierdas o de derechas, pero si seguimos con la misma racionalidad moderna, instrumental, en ese sentido, da igual. Sin embargo, tenemos que señalar que dentro de algunos gobiernos de izquierda de América Latina, quizás hubo un avance formal. No estoy diciendo que quizás haya un avance real, sino que hubo un avance formal importante que fue reconocer el derecho de la Pachamama en las constituciones. Pero a pesar de eso, también surgió una crítica muy beligerante que Joan Martínez Alier hablaba de los post-extractivistas, es decir, todos esos teóricos que criticaban incluso a esos gobiernos progresistas precisamente por tener un discurso de izquierda, pero que practicaban el extractivismo. Entonces, eso va muy bien, es un ejemplo que ilustra muy bien eso que señala, que no importa si eres de izquierda o de derecha, si sigues con esa misma racionalidad extractivista, da igual si eres de izquierda o de derecha. Pero creo que los gobiernos de izquierdas hicieron un aporte importante en reconocer los derechos de la Pachamama en las constituciones. Ahora el siguiente paso es hacer que eso formal sea real y que realmente se respete el derecho de la Pachamama, de la naturaleza,
Porque aquí, en el caso panameño, ahora mismo estamos en un conflicto en el cual hay explotación de minería a cielo abierto, y entonces hay muchos movimientos que se oponen a eso. Y el debate desde el gobierno es, bueno, aumentar el porcentaje de las regalías de la minera, pero los sectores que se oponen a eso entonces plantean que Panamá vale más sin minería. Y es precisamente porque no tenemos en nuestra constitución algo como protección a los derechos a la Pachamama, sino que incluso estamos más indefensos formalmente que aquellos países de izquierda que sí en sus procesos democráticos reconocieron los derechos de la naturaleza. Entonces yo creo que sí es un avance, pero que todavía necesita concretarse más. Gracias, Abdiel. Abdiel, para terminar con una última pregunta, nos gustaría que nos hables un poco del libro que has publicado hace poquito titulado Pensamiento Crítico. Aquí lo tengo, Pensamiento Crítico, ensayos sobre filosofía de la liberación y decolonialidad, publicado por Heraldos Editores, eh, cuyo dueño es nuestro amigo, Joel Rojas. Háblanos un poquito sobre la temática del libro, sobre dónde se puede conseguir, porque la editorial es de aquí, de Perú, ¿verdad? Está a la venta. Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, sí, hay que contactarse con Joel Rojas, que es el director de la editorial, y esa, bueno, y con él se consigue, ¿no? Realmente no sé en qué librería lo tengan ahora mismo en Perú, pero sí tengo entendido que está en algunas librerías. Mira, bueno, en síntesis, para no aburrirlo mucho con eso, ese libro fue el resultado de, de los últimos 3 años de trabajo, de que me invitaban, por ejemplo, a una conferencia como esta, después transcribía lo que decía o terminaba de escribir las ideas, y bueno, fui compilando esos ensayos y me di cuenta que tenían un denominador común. Era el tema de la liberación y el tema de la decolonialidad, en que, bueno, dicho sea de paso, Aníbal Quijano es un autor central y que está presente en el texto, pues está muchas veces citado y muchas veces también problematizado también. Y entonces es también hay muchos artículos sobre la pandemia de la COVID-19, porque en este proceso de pandémico vimos cómo esas ideas de reproducir la vida y de afirmar la vida se me volvieron un tema de central importancia, porque como vimos en toda la pandemia, el tema de la vida se volvió un tema importante, porque, bueno, vimos en un momento en que esta pandemia se convirtió en algo de vida o muerte. Entonces, nunca, o mejor dicho, no, recientemente no habíamos experimentado algo así como que la vida fuese el centro de nuestra cotidianidad. Teníamos que cuidarnos, etcétera. Pero también entonces vimos que las desigualdades se ensancharon. O sea, las desigualdades que ya arrastrábamos se hicieron más amplias. O sea, la agresividad de las desigualdades se hicieron más latentes, y bueno, mucha gente quedó sin trabajo en Panamá. Más de 200.000 contratos quedaron suspendidos, y las desigualdades que ya traímos de arrastre fueron puestas a calor de piel, fueron puestas sobre la mesa, y entonces yo pongo un poco la reflexión en ese tema, y bueno, digo que también esas desigualdades que están ahora mismo en la actualidad no necesariamente son nuevas, sino que había que reflexionarlas sobre nuestra matriz colonial, y que eso era lo que implicaba un pensamiento radical, es decir, irse a la raíz de los problemas. Y para terminar, bueno, dedico también un capítulo a Marx. Eh, Luego de ese artículo lo escribí creo que en conmemoración del 150 aniversario del Capital, en el cual hago una reflexión sobre leer a Marx desde América Latina. Y eso es muy importante,
que tenemos que leer a los autores desde nuestras realidades, porque no es lo mismo que Carlos o yo hagamos un círculo de lectura en Perú, en la sociedad peruana, o acá en Panamá, la Universidad de Panamá, que leerlo con las condiciones socioeconómicas en Berlín, pues porque las contradicciones y las desigualdades no son las mismas. Y entonces eso es un esfuerzo de leer a Marx desde América Latina. Y lo último es una entrevista que le realicé a Nelson Maldonado Torres, que Nelson Maldonado Torres se le atribuye que fue el que acuñó el concepto de giro decolonial. Y entonces allí está explicado todo eso, pues de dónde surge, cuáles son los autores y las experiencias que alimentan este concepto. Ok, gracias, Abdiel. El libro, bueno, si quieren conseguirlo, también nos pueden escribir al inbox de la Sociedad Peruana de Filosofía. Pueden revisar también la página de Heraldos Editores, www.heraldoseditores.com, y bueno, podemos canalizar la entrega también, o la venta, perdón, de este libro. Muchas gracias, Abdiel, por la ponencia esta noche. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Cuídate. Eh, eh, Antes de culminar con este evento, vamos a anunciar dos otros eventos que están programados por la Sociedad Peruana de Filosofía. Tenemos por un lado el curso de Gramsci y América Latina, que se va a llevar a cabo los días 26, 27 de noviembre, 3 y 4 de diciembre también. Son 4 sesiones, a cargo de investigadores del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso, Chile. Las inscripciones y matrículas pueden llevarse a cabo a través de la página de la Sociedad Peruana de Filosofía, mediante un inbox a la página, o también pueden escribirnos al celular 981-29-1754. Y también se viene una charla a cargo de Eduardo Dargent, titulada Ciencia Política en el Perú, Antecedentes y Actualidad, que se llevará a cabo el día viernes 13 de diciembre a las 7:30 de la noche, ¿no? Conduce Rubén Quirós, el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía. Bueno, estos y otros eventos los pueden encontrar también en el muro de la página. Los invitamos a que lo revisen. Bueno, de esta manera cerramos con este espacio. Gracias a todos. Buenas noches.